¿Cómo nos decían a nosotros que se llamaba ese conjunto numérico? ¿O cuáles eran los numeritos que se trabajaban en la escuela? ¿Cuáles eran? Enteros no, correcto, pero eso forman otro conjunto un poquito más grande. ¿Cómo se llamaba ese conjunto? En la escuela nosotros vimos los naturales. Los naturales. En los naturales nos decían que los naturales es el conjunto numérico que lo vamos a llamar con una letra n mayúscula y estaban formados por todos aquellos números que empezaban a partir del 0, pasábamos al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y así infinitamente, ¿verdad? Y las maestras venían y nos decían, empecemos a contar y cada uno venía y empezaba a contar y según llegamos hasta el número más grande que nosotros conocíamos, ¿verdad? Eso pasó en la escuela. Bueno, llegamos a séptimo año, llegamos al cole, y en séptimo vino el profesor o profesora de matemáticas y nos metió otra idea. Nos dijo que los números naturales no son todos los que existen, sino que nosotros podemos introducir otro conjunto numérico que amplía los conocimientos que ya nosotros tenemos de la escuela. Ese conjunto numérico, como dijo la compañera, se llamaban los enteros. Y los enteros tenían una particularidad. En primer lugar, los nombrábamos con una Z mayúscula con doble barra. ¿Y cuál era la característica más importante de los enteros? ¿A quiénes conocimos? ¿Qué números conocimos con los números enteros? Puede decir, ¿qué números conocimos? ¿Por qué se nos hizo tanto problema en séptimo año al manejar números? ¿Por qué fue? Bueno, los enteros tenemos una particularidad. El profesor nos dijo que no solamente existen estos números, y nos dijo que el cero no era el primer número que nosotros conocíamos, sino que podíamos ingresar o podíamos encontrar números que existen antes del cero. Entonces nos decía, los enteros están formados por todos aquellos números que ya nosotros conocemos, los que van en este caso a la derecha del cero. Pero nos dijo que existe un conjunto nuevo que lo vamos a encontrar al lado izquierdo del cero en la recta numérica, que luego íbamos a identificar con una rayita y una cantidad que lo llamábamos los números negativos y que se extendían infinitamente al lado izquierdo. ¿Qué querría decir entonces? ¿O qué quiere decir esto? Bueno, que ya nosotros no tenemos un punto de inicio. Ya esa idea de los números naturales que nosotros sabíamos que empezábamos en el cero se eliminó. Ya nosotros sabemos que no existe un punto inicial. ¿Por qué? Porque los números enteros también se extienden infinitamente hacia la izquierda. Entonces, el cero, de pasar a ser un número que es el primer valor, pasa a ser un punto de referencia. ¿Un punto de referencia de qué? A partir del cero existen los enteros positivos y los enteros negativos. Bien, hasta ahí vamos bien. Y ustedes el año pasado, o cuando hicieron séptimo año, se dieron cuenta de que había formas diferentes para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir estas cantidades. Muy bien, pasa lo siguiente. Ahora venimos a octavo año y yo les voy a decir, y es mi responsabilidad decirles que estos no son todos los números que existen, sino que hay más números aparte de todos los positivos, todos los negativos de cero. Esos números lo vamos a empezar a trabajar de la siguiente forma. Digamos que ahorita somos, en esta clase somos 9 personas. No me va a contar a mí, digamos que solamente son 8 personas. Y digamos que estamos organizando una actividad. Digamos que cualquiera de ustedes está cumpliendo años y yo quiero que todos comamos pastel. ¿Qué tendrá más sentido, chicos? ¿Regalarle un pastel a cada uno o comprar un pastel y repartirlos entre todos? ¿Qué será más conveniente? Comprar y repartir, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
¿Comprar o repartir? Entonces, en este caso, me dice la compañera, efectivamente, lo necesario y lo más lógico, lo que dice sentido común es que tenemos que repartir. Pero, ¿qué significa repartir? Suena redundante. Y sé que es una pregunta extraña, pero ¿qué es repartir? Dividir en partes iguales, correcto. Pensé que solamente me iba a decir dividir, pero como la compañera es justa, ella dice dividir en partes iguales. Entonces, de aquí viene una situación. En vez de comprar un pastel para cada uno, que en primer lugar no se lo podrían comer porque es demasiado, vamos a tener que agarrar un solo pastel y lo vamos a dividir en partes iguales y cada una de esas partecitas lo vamos a dar a cada persona. Entonces pasa la siguiente situación. El pastel, ¿ok? El pastel, en este caso, vamos a hacer una figurita. El pastel, digamos que es este, visto de una parte desde arriba, ¿verdad? ¿Cuántos pasteles tengo? Tengo una unidad. O sea, tengo una unidad de pastel, ¿de acuerdo? Lo voy a empezar a repartir. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezo a repartir? Bueno, vamos a tener la siguiente situación. Viene una persona, agarra en este caso el cuchillo y empieza a hacer cortes, tratando de que cada uno de esos cortes y cada uno de esos segmentos queden de igual medida. Pero la pregunta es la siguiente. Si yo agarro este pedacito de acá, vamos a hacerlo rojo, si yo agarro este pedacito de aquí, ¿cuánto representa este pedacito? Seguirá siendo una unidad, porque dijimos que la unidad es el pastel, pero lo acabamos de cortar, lo acabamos de rebanar, y a una persona le toca solamente este pedacito que lo acabo de pintar en rojo. Eso es una unidad, según lo que nosotros definimos anteriormente. Correcto, esto corresponde a una fracción. Una fracción de la unidad. ¿Qué quiere decir que sea una fracción? Es una parte de la unidad, ¿cierto? ¿Y cuánto representaría esta fracción? ¿Cuántos pedacitos dibujé acá? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que la persona, este pedacito le va a corresponder a una persona, le corresponde una parte de 6 totales, ¿verdad que sí? Esto es lo que nosotros conocemos como una fracción. Ahora la pregunta es, si esto es un número, ¿en dónde puedo ubicar este numerito que acabamos de anotar en los números enteros? Porque vean que los números enteros iban de uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Hacia la izquierda, menos uno, menos 2, menos 3, infinitamente. Pero esto no es una unidad. Entonces, ¿dónde ubico esto? Aquí hay una situación, ¿verdad? Porque, ¿qué es un sexto? Sabemos que es una fracción, pero ¿qué significa estar trabajando con un sexto? Es un nuevo conjunto, es un nuevo número que no lo habíamos trabajado ni en la escuela, ni en el colegio, en séptimo año, sino que ahora vamos a empezar a trabajar con ello. Y es aquí donde yo les quiero demostrar que yo sé que muchos ya lo sabrán, pero en este caso tengo que decirlo porque estamos viendo con existencia en los números racionales que necesariamente en la vida diaria nosotros no trabajamos con cantidades exactas, sino que nosotros en algún momento tenemos que trabajar con cantidades que representan fracciones, que representan partes, que representan divisiones, que representan, ¿ok? Decimales. Por ejemplo, muy claro donde nosotros utilizamos en este caso los números racionales, los números fraccionarios en este caso. Bueno, si yo les pregunto a ustedes por la estatura, por la estatura,
¿Cuáles podrán ser algunas respuestas de algunos compañeros que están ahorita conectados? Podrá decir una compañera, bueno, mi estatura es 1,58 metros. Puede venir otra que diga, bueno, yo tengo una estatura de 1,71 metros. Viene un compañero bien altote y dice que 1,85 metros. Vienen otros y van a decir, bueno, yo mido 1,4 metros y pueden haber algunos que midan 1,65 metros. ¿Qué característica tienen estos números de acá? Que todos corresponden a partes. Corresponden a valores con decimales. Ninguno me va a decir, yo tengo una estatura de 1 metro o 2 metros. No se puede. O ninguno va a decir que tiene una estatura de 3 metros exactos, 2 metros exactos. Casi imposible. Entonces tenemos que recurrir a estos números que corresponden a partes o números que se encuentran entre el 1 y el 2, que es lo que quiero llegar. Y cada uno de estos números que acabo de escribir por esta característica principal, que es que podemos expresarlo por medio de decimales, los vamos a llamar números racionales. Número racional lo vamos a llamar una Q con doble barra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en otras palabras, el primer tema que vamos a empezar a estudiar en octavo año corresponde en ver cómo se trabaja con los números fraccionarios, cómo se trabaja con números decimales, cómo aprendemos a sumar, cómo restar, cómo dividir, cómo aproximarlos, cómo calcularlos, cómo ubicarlos en la recta numérica y cómo trabajar con ellos en una situación más específica. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la parte introductoria para demostrar la existencia de los números racionales. ¿Estamos bien? Entonces, ya sabemos algo. Esto les va a servir mucho para décimo año, cuando lleguen a décimo año. Naturales, del 0 y los positivos nada más. Enteros, negativos, el 0 y los enteros positivos. Racionales, ¿qué serán? Los racionales van a ser todos los números enteros más todos los números decimales. Ahora sí, ya podemos ir a la teoría formal. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice, ¿qué son números racionales? Vamos a ver la definición. La definición nos dice, es un conjunto formado por todo número que puede representarse como el cociente, y esta palabra es muy importante, esta palabra cociente es lo mismo decir a dividir o división, o sea, representarse como la división de dos números enteros, con un denominador distinto de cero. Este conjunto de números se incluye a los números enteros. El símbolo que vamos a utilizar para identificar los números racionales es la Q con doble barra. Racionales. Y la notación general para escribir cualquier número racional es que todo número racional se puede expresar por medio de una fracción, ¿de acuerdo? Donde los números que están divididos entre sí son números enteros y lo más importante es que el número que divide no puede ser igual a cero, que es lo que nos está diciendo por acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué el número no debe ser entre cero? Bueno, porque en matemáticas nosotros no sabemos hacer una división entre cero. Por ejemplo, si yo les digo rápidamente, digamos, 8 dividido entre cero, la calculadora no lo va a poder hacer. Si hacemos cualquier número, 58, por ejemplo, 58 dividido entre cero, no lo puede hacer. Eso es lo que nos decían en la escuela, que la división entre cero no existe. ¿De acuerdo? Entonces, en palabras sencillas, un número racional corresponde a cualquier numerito que se pueda expresar como una fracción. ¿Qué quiere decir? Que se puede dividir. Algo que no aparece por aquí, pero que lo voy a expresar de una vez, son las partes de una fracción. ¿De acuerdo? Porque vamos a empezar a trabajarlo con los nombres correctos, elementos de una fracción. Entonces, digamos que tengo la siguiente situación. Tengo A dividido entre B. ¿Cómo se llamaba el numerito de arriba? ¿Alguno que me recuerde? Numerador, casi, casi. Numerador, gracias. Numerador, abajo.
denominador. Y la línea también tiene un nombre. En este caso la línea la vamos a llamar línea fraccionaria. Muy importante porque de ahora en adelante seguramente yo los voy a empezar a preguntar por cosas como el numerador, el denominador, y es muy importante que sepamos identificarlo. Numerador arriba, denominador abajo. Y aquí tenemos otras situaciones donde podemos identificar perfectamente la existencia de los números racionales. Tenemos una situación, esta situación problema. Ejemplo, un hombre tiene un terreno de 22 hectáreas. Quiere repartirla entre sus 4 hijos en partes iguales. ¿Cuánto terreno le quedará a cada uno? ¿Qué operación deberíamos utilizar para poder encontrar la cantidad de terreno que le corresponde a cada hijo? Una fracción. Muy bien, pero vamos a ver. Entonces, está bien. Se realiza una fracción. Entonces, ¿qué podemos deducir que es una fracción? Una fracción corresponde a una división, exactamente. Muy bien, una fracción corresponde a una división. ¿Cómo quedaría A entre B en la situación que nos está dando el ejemplo? ¿Quién sería la A? Ok, bueno, pero aquí veamos que los numeritos son 22 y 4 hijos, ¿verdad? Porque nos está diciendo, tenemos 22 hectáreas y lo estamos dividiendo entre los 4 hijos. Entonces ya aquí podemos ver una relación directa en que qué significa cada término de la fracción, ¿verdad? O sea, A es la cantidad total y B es la cantidad de partes iguales que estamos buscando. En este caso, bueno, podemos ver entonces 22 hectáreas dividido entre 4 hijos. Lo que estamos calculando aquí entonces efectivamente es una división. ¿Cómo nos quedaría esa división? 22 dividido entre 4. Y tenemos dos opciones, pero aprovechando que podemos utilizar la calculadora, no vamos a perder el tiempo en esto, chicos. Podemos hacerlo a pie, sí, pero como les decía, como en el examen vamos a poder utilizar la calculadora y usted no va a perder el tiempo haciendo esta adición, simplemente venimos y decimos 22 dividido entre 4 y esto nos da 5,5. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, que a cada hijo le corresponden 5,5 hectáreas de terreno. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al siguiente ejercicio. 2. Si camino 10 metros en dirección oeste y me devuelvo una cuarta parte de dicho recorrido, ¿cuánto me desplacé con respecto al lugar del que salí? Entonces veamos lo siguiente. Es una línea recta. Vamos a decir lo siguiente. Este es el recorrido de la persona. ¿De acuerdo? Si ese es el punto de inicio, ¿ok? Si ese es el punto de inicio, ¿qué numerito debería escribir en ese primer valor? ¿Qué numerito iría acá? Si ese es el punto de inicio. Pregunta, ¿en el punto de inicio la persona se habrá movido? Correcto, sería cero. ¿Cero qué? 0 metros. Pero bien, la persona camina, en este caso, hacia el oeste, ¿verdad? Y llega hasta el punto 10 metros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nos dice es que la persona camina primero 10 metros al oeste y se devuelve una cuarta parte. La pregunta es, ¿qué es una cuarta parte? ¿Qué es la cuarta parte de 10 metros? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer acá? Bueno, lo único que vamos a hacer es decir, bueno, 10 metros lo vamos a dividir en 4 partes. Porque, ¿qué estamos diciendo acá? 10 metros totales dividido entre 4 partes iguales. Eso es la cuarta parte de 10. Por lo tanto, si nosotros venimos a nuestra calculadora y hacemos el cálculo, nos vamos a decir 10 dividido entre 4 nos está dando 2,5. Ahora, ¿qué significa este 2,5? Quiere decir entonces
Estos 10 metros nosotros lo podemos dividir en 4 partes iguales, donde cada parte igual corresponde a ¿cuánto? 2,5, 2,5, 2,5 y 2,5. Entonces, si la persona llega al punto final, que eran 10 metros, y se devuelve la cuarta parte, que es esto de acá, ¿cuánto habrá recorrido? ¿Cuánto se movió entonces desde el punto inicial hasta el punto donde se volvió? ¿Cuánto vale esta parte azul? Entonces venimos y decimos, si 2,5 más 2,5 más 2,5 nos da 7,5 metros. ¿Qué quiero que rescatemos de acá, muchachos? Lo que quiero que rescatemos es lo siguiente. En séptimo y en la escuela quizás probablemente no habíamos trabajado con divisiones, no habíamos trabajado con números que también llevan decimales. Quiere decir que en octavo necesariamente vamos a trabajar con estas cantidades y por lo tanto vamos a tener que estar acostumbrados a representar situaciones reales por medio de divisiones. ¿De acuerdo? Pero esas divisiones muchas veces no la vamos a tener que resolver, sino que solamente la vamos a tener que expresar. ¿Y cómo lo vamos a expresar? Por medio de fracciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tenemos el primer caso, la repartición del terreno, en este caso en los 4 hijos, y en este caso el desplazamiento que realiza la persona quitándole una cuarta parte. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos con la teoría. Lo importante es que ahora vamos a trabajar con números que se pueden escribir como divisiones. Aproximaciones decimales, que es la siguiente sección. ¿Qué es aproximar decimales? Bueno, nos dice que una forma de calcular aproximaciones decimales de números racionales es realizando la división. Del numerador entre el denominador. Vean lo importante que era definirlo antes, porque ahora vamos a estar trabajando con eso constantemente. Y de esta forma obtenemos la aproximación. Entonces veamos, aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos el ejemplo A, B, C y D. Aquí un error porque es C y este es D. ¿Cuál es el número racional? El número racional es este que está acá. O sea, es este que está aquí, es este que está acá y es este que está acá. O sea, los que son fracciones son números racionales. ¿Qué es aproximar? Es saber cuánto es ese mismo número expresado en decimales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Simplemente vamos a agarrar la fracción y la vamos a expresar como una división para calcular los números decimales que están generando esa fracción. Aquí es donde yo les decía, como el examen, ustedes van a poder utilizar la calculadora cuenta pollitos, no vamos a perder el tiempo haciendo esta división, ¿de acuerdo? Pero si a ustedes le aparece esta frase que dice aproximar decimales, ustedes lo que tienen que agarrar es la calculadora y decir, ¿cuánto será 21 entre 4? 21 dividido entre 4 nos da 5,25, que es este primer número. O sea, en este caso, esto de acá es la aproximación decimal. Esto de acá es la aproximación decimal. Esto de aquí es la aproximación decimal y esto de acá es la aproximación decimal. Estamos claros con la aproximación decimal. ¿Qué es el concepto de aproximación decimal? Es agarrar una fracción y saber cuánto es en decimales. Así de sencillo. Bien, acá. ¿Alguna preguntita? Vamos bien. Muy bien, perfecto. Entonces, ok, la aproximación decimal es que si yo le doy a usted una fracción cualquiera, que usted me diga cuánto valen decimales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos 4 ejemplos, pero vamos uno más. Digamos que yo le doy a usted un ejercicio C y yo le digo cuánto es 11 céntimos.
Esa es la fracción, ¿lo ves? Ese es el número racional. Es el número racional. Pero si le pregunto, ¿cuál es la aproximación decimal? Usted tiene que realizar la división, pero no vas a agarrar, en este caso, el procedimiento de escuela, sino que como podemos usar la cálculo, vamos a venir y vamos a agilizar, y se va a decir, bueno, ¿cuánto es 11 entre 7? Usted se recuerda entonces, ¿una fracción qué es? Una fracción es una división, y decís 11 dividido entre 7, y eso me está dando 1,5714. Entonces usted va a venir aquí, bueno, 11 entre 7 es aproximadamente 1,57. Aproximadamente. Bien, porque dice aproximación decimal. ¿De acuerdo? Entonces usted cuando le indiquen que busque una aproximación, lo que va a hacer es eso, simplemente indicar cuánto valen decimales. Bien, continuemos por acá. Curiosamente, chicos, esta es una de las características principales de los números racionales y que les va a servir bastante para cuando vayan a noveno año y logren ganar noveno año, porque hay otro conjunto numérico que van a tener que aprender en noveno. Y corresponde a la expansión decimal. Expansión decimal exacta, periódica, voy a escribirle por acá, extra, periódica mixta. Periódica mixta, de un número racional. Que esta última ahorita yo lo voy a definir aparte. Vamos a ver qué nos dice que es una expansión decimal exacta. Una expansión decimal exacta dice que es cuando nosotros podemos contar la cantidad de decimales. O sea, que ustedes ven una expansión decimal y ustedes dicen, bueno, ese numerito tiene 3 decimales, tiene 4 decimales, tiene 5 decimales. O sea, tiene un punto de inicio y un punto final. Veamos estos ejemplos. Dice que el número racional, en este caso, en el ejemplo A, es un medio. Cuando hacemos la división, dice que nos está dando 0,5. Les pregunto, ¿cuántos decimales tiene esta expresión? Y aquí me voy a dar cuenta de otra cosa. En este ejemplo, en el A, en este resultado, aquí, ¿cuántos decimales? Correcto, un decimal. ¿Cómo lo vemos? Los decimales son aquellos números que están después de la coma. Entonces aquí decimos tiene un decimal. ¿De acuerdo? En el caso B, ¿verdad? Aparece 21 cuartos, hacemos la división y dice que nos da 5,25. ¿Cuántos decimales aparecen? Dos decimales. En el tercero, 16 entre 5, aparece en este caso un decimal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, una expansión decimal es exacta, y lo voy a escribir por acá, o finita, si ustedes tienen, si ustedes al observarlo pueden indicar cuántos decimales hay en total. O sea, tiene un punto inicio y un punto final. Ustedes lo pueden contar con tranquilidad. Pueden ser 2, 3, 5, 10, puede ser 100, pero siempre y cuando ustedes lo puedan contar, es exacto final. ¿Qué pasa con el otro tipo de expansión decimal? El otro tipo de expansión decimal dice que se llama periódica. Y voy a agregarle acá, periódico infinito. Dice, son aquellas cuando algún decimal se repite infinitamente. Entonces tenemos la siguiente situación. Si nosotros tenemos un tercio, al hacer la división nos vamos a dar cuenta que eso da 0,33333 y aparecen puntos decimales. Aparecen esos puntos decimales, ¿qué es lo que no quiere dar a entender? Que ese número se está, o esa expansión decimal, ese numerito 3 se va a seguir repitiendo de forma infinita, nunca vamos a poder encontrar la cantidad de decimales que hay, sino que ese número se va a repetir de manera infinita. Para que lo hagamos de un poquito más sencillo, porque a veces esta parte sí es un poquito más abstracto, porque no estamos haciendo cierta situación. Vamos a hacerlo acá. Voy a copiar otra vez este ejemplo. Veamos acá, un tercio. Vamos a resolver.
a un tercio. Un tercio dice que un tercio es 1 dividido entre 3. Si nosotros hacemos el procedimiento de escuela, quiere decir que 1 dividido entre 3 es lo mismo que decir 1 dividido entre 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a nosotros nos decían, nos ponían un montón de frijolitos o piedritas y nos decían, ¿cuántos grupitos de 3 usted puede hacer acá? ¿Verdad que sí? Pero en este caso solamente tengo una unidad. ¿Cómo hago para agarrar una unidad dividida entre 3? Entonces en la escuela nos decían, bueno, escriba un 0, un par de numerito, escriba un 0 debajo de, en este caso, el signo de división, escriba una coma y siga la división tal y como usted las hace. Entonces, en este caso, teníamos una unidad, ahora pudimos amplificarlo a 10 unidades en total. Y el procedimiento de hacer la división, recordemos que era buscar tablas que se aproximaran a 10, pero que no se pasaran de 10 en este caso. ¿Qué tabla del 3 se acerca a 10 y no se pasa de 10? Nosotros teníamos las tablas por allá, ¿verdad? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, gracias compañera, y 3 por 4, 12. Siempre vamos a tomar aquella que no se pase, en este caso es 3 por 3. 3 por 3 nos da 9, hacemos la resta, 10 menos 9 nos da 1, volvemos a la misma situación, no nos cabe, entonces escribimos un 0, seguimos haciendo la división, 3 por 3, 9, hacemos la resta, nos vuelve a dar un 1, no nos cabe, podemos escribir el 0, volvemos a escribir un 3, 3 por 3, 9, restamos, nos da un 1, escribimos un 0, seguimos, ¿ok? 9, 1, 0, 3, 9, 1, 0, 3. Y la pregunta es acá, ¿terminaré en algún momento? ¿Voy a terminar de hacer esta división? No voy a poder terminar de hacerlo. Aquí es donde vemos la gran diferencia. Este numerito de acá, este 3, es lo que nosotros vamos a llamar un periodo. ¿Qué es un periodo? Son aquellos dígitos que se repiten infinitamente. ¿De acuerdo? Entonces, el numerito que se está repitiendo aquí infinitamente es el 3. Eso es lo que nosotros vamos a llamar un periodo. Y aquí, como solamente haber escrito esto, nos vamos a dar cuenta entonces de qué significa esto. Ven acá. Este 0,3 lo que nos está indicando es un nuevo signo. Es esta rayita que está encima del 3. ¿Qué quiere decir esa rayita? Nos está diciendo que 3 es el periodo. Por lo tanto, lo que nos está diciendo esta rayita es que este 3 es que se repite infinitamente. ¿De acuerdo? O sea, cada vez que nosotros veamos decimales y por pura casualidad ustedes se fijan que esos decimales tienen una rayita encima, no es un error, no. Lo que quiere decir es que los números que tienen la rayita se van a seguir repitiendo infinitamente al realizar la división. Veámoslo por acá. Estos de la izquierda, ninguno tiene la rayita. ¿Por qué? Porque ellos son exactos. Todos los números de la derecha, en este caso, todos los de la parte derecha, todos tienen una rayita al final de la respuesta. ¿Por qué? Porque estamos seguros que al realizar la división nos va a pasar esto que ocurrió aquí al momento de hacer este numerito. Nada más que no todos los números son iguales. ¿En qué sentido no son iguales? Si ustedes agarran 9 dividido entre 11 o 9 entre 11, los numeritos que se repiten aquí, ¿cuáles son? El 8 y el 1. Entonces vean qué interesante. 0,81. Terminó el 81, ¿qué volvió a aparecer? Otra vez el 81. ¿Qué volvió a aparecer? Otra vez el 81. ¿Qué quiere decir en este caso? Que el 81 es la P. ¿Qué es la P? El periodo. ¿Quién es el periodo? En este caso, el 81. ¿Qué quiere decir que sea el periodo? Que el 81 es el numerito que se va a repetir infinitamente. Y por acá, aquí hay un error. Bueno, es un error a medias, en realidad. Es un error de libro.
pero sí es necesario definirlo. Y ahorita volvemos a este ejercicio C. Bueno, pero antes de continuar con ese ejemplo, ¿hay alguna pregunta con los periodos y los decimales exactos? Podemos identificar correctamente los periodos, sí. Bien, entonces pasemos. Ya saben, si hay alguna dudita, ustedes solamente me indican y lo evacuamos. Ok, en este libro hace falta un concepto, nos hace falta los decimales infinitos, periódicos, mixtos. Y estamos hablando de expansión decimal, ¿verdad? O sea, expansión decimal infinita, periódica, mixta. En este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar una parte que lo vamos a llamar de la siguiente forma. Corresponden a expansiones decimales con una parte finita y un periodo. Por eso se llama mixtas. ¿Por qué mixtas? Porque vamos a encontrar una pequeña sección que es contable y una parte que sabemos que se va a repetir infinitamente. Por ejemplo, se me ocurre decir, por ejemplo, digamos que tenemos el siguiente número, 2,32,4,5,6,5,6,5,6,5,6, infinitamente. ¿Cuál es la diferencia con la exacta y con la infinita? Con la infinita pura, que de hecho es el nombre correcto. Bueno, en primer lugar, veamos. Hay una parte que es exacta. ¿Cuál es la parte exacta? Son los números que no se repiten infinitamente. ¿Cuáles son los números que no se están repitiendo infinitamente? En este caso, los decimales. El 324. Correcto. O el 324. Muy bien. Esta parte es la parte finita. Pero como estamos hablando de una nueva expansión decimal y para no confundirlo, lo vamos a llamar, que eso, el nombre correcto es anteperiodo. Anteperiodo. Ahora bien, los números que se están repitiendo, el periodo corresponde a este, estos dos y estos dos de acá, ¿lo ven? O sea, lo que vamos a decir es que el 56 es la P. Quiere decir entonces que este número que está escrito de esta forma lo podemos escribir de una manera más pequeña. ¿Cómo va a ser? 2,324,56 periodo. ¿Ves la diferencia acá? En este caso, el 56 son los que tienen la rayita. Quiere decir que el 56 es el periodo, la P. Y esto de acá corresponde al anteperiodo. Esto de aquí, por cualquier cosa, es la parte entera. Entonces, para ir resumiendo, en las expansiones decimales vamos a tener tres casos. La exacta, que es cuando ustedes pueden contar la cantidad de decimales que aparecen. La decimal periódica pura, que es cuando ustedes ven que el numerito desde que aparece la coma empieza a repetirse infinitamente. Y tenemos la expansión infinita periódica mixta, que corresponde a aquellas expansiones decimales donde hay una parte contable, que la vamos a llamar de ahora en adelante anteperiodo, y hay una parte que se va a repetir infinitamente, que siempre va a ser un periodo, ¿de acuerdo? O sea, tiene las dos partes, una parte finita y una parte que se repite infinitamente. Algo muy importante antes de que se me olvide, de momento solamente hemos trabajado con números enteros positivos, pero recuerden, ya nosotros vimos en séptimo año cantidades negativas, por lo tanto, si ustedes ven algo como esto,
No debemos confundirnos con la situación. Sigue siendo un número, en este caso racional, nada más que es un racional negativo. Hagamos el mismo ejercicio. Si nos fijamos bien en esta expresión de acá, nos vamos a dar cuenta que los números que no se repiten son 2, 2, 3. Esto es el anteperiodo. Y en este caso, el periodo corresponde a 156, 156, 156. O sea, esta es la P. Y si queremos escribirlo de una forma más compacta, más sencilla, más elegante, lo único que vamos a decir es que esto es igual a menos 8,223, 156 y arriba del 156, la rayita. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cuál es la diferencia de los tres tipos de expansiones decimales? Pasemos un poquito de práctica antes de terminar. Vean qué sencillo. Dice la siguiente actividad. Utilice la división para determinar la aproximación decimal de cada uno de los siguientes números racionales. ¿Cuál es la palabra clave acá? La clave es aproximación decimal. Repito, en el examen ustedes no se van a poner a hacer los decimales. Ustedes van a ir a la pulpería, le quitan la calculadora al pulpero, se la traen para el examen, ¿de acuerdo? Y van a decir entonces, para su super cuenta pollos y van a decir, bueno, ¿cuánto es 13 medios? ¿Cuánto es 13 dividido entre 2? Entonces, 13 dividido entre 2 nos da 6,5. Entonces anotamos en este caso la expansión decimal es 6,5. La siguiente, 123 entre 8. 123 dividido entre 8 nos da 15,375. Lo escribimos acá. 15,375. El C, 17 entre 9. Entonces decimos 17 dividido entre 9. Esto nos da 1,88 periódico. Entonces podemos escribir que esto es lo mismo decir 1,8 periódico. Ahora, hay alguno que tendrá esta curiosidad. ¿Y por qué siempre que yo meto en la calculadora, de pronto aparece un montón de 8 y el último numerito aparece diferente? Bueno, eso muchas veces ocurre es cuando se puede hacer un redondeo, ¿de acuerdo? Entonces la calculadora, como no puede dar la cantidad infinita, lo que hace es redondear para, según ella en este caso, hacer una mejor aproximación, ¿de acuerdo? Pero que no confundamos estos casos los resultados en la calculadora. Si ustedes ven que el numerito empieza a repetirse infinitamente, lo que quiere decir es que ese es el número periodo y que no confundamos que esto es exacto, ¿de acuerdo? Porque se puede confundir bastante. Lo que hace la calculadora es una aproximación porque ella no puede medir la cantidad de números totales. Y este documento, como les dije, este documento no se preocupen porque yo también se los voy a enviar al grupo. Entonces, para que a mí me gustaría más que tomen, presten atención, ¿verdad? A la clase y después de eso ustedes lo hacen tranquilamente y lo repasan con el video que se les va a enviar. Y aquí les dejo este montón de ejercicios para que ustedes hagan las divisiones y utilicen la calculadora para poder identificarlos, ¿de acuerdo? Siguiente parte. Identifique cuál de las siguientes expresiones poseen expansión decimal exacta, le vamos a escribir una E, y cuál es periódica, pero esa es periódica, la vamos a dividir en dos, en expansión decimal periódica pura y expansión decimal infinita periódica mixta. Aquí se me olvidó expansión decimal y infinita periódica. Voy a escribirlo bien para que no quede ninguna duda por acá. Expansión decimal infinita periódica pura. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Igual, agarramos nuestra calculadora, agarramos la cuenta pollitos y decimos, bueno, la A, un medio. ¿Qué es un medio? Entonces decimos 1 dividido entre 2, igual. Nos fijamos en el resultado. ¿Cuántos decimales tiene este resultado? Tiene 1, por lo tanto es exacto. Que no confundamos este igual, ¿verdad? Este igual, porque aquí nos están preguntando nada más que indiquemos si es exacto o es periódica pura o periódica mixta. Entonces, esta no es expresión decimal, sino que es
el tipo de expansión decimal. Por lo tanto, esta es exacta. ¿Por qué? Porque tiene un solo decimal. ¿Qué pasa con el b? El b dice 1 entre 3, entonces decimos 1 dividido entre 3 nos da 0,333333 infinitamente, que aquí aparecen los signos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Que eso es expansión decimal infinita periódica pura. ¿Por qué pura? Porque desde que aparece la coma es el mismo numerito que se va repitiendo constantemente. No hay una parte finita. Siguiente parte, 17 dividido entre 3. 17 dividido entre 3 nos da 5,666 infinito. Y a ustedes les dije, este 7 no es que cambie el número 7, sino que es una aproximación que hace la calculadora. Lo que quiere decir es que ese 6 sigue apareciendo infinitamente. Por lo tanto, esto también es una expansión decimal infinita periódica pura. Entonces, ustedes van a agarrar la supercalculadora, la supercuenta pollitos y van a empezar a ver todas estas fracciones de acá y van a empezar a clasificarlas según la forma en la que aparezcan los decimales en la calculadora, ¿de acuerdo? ¿Alguna preguntita sobre esta actividad? ¿Se podrá hacer? ¿No se podrá hacer? Se puede, claro, hay que decir que sí se puede, ¿verdad? Jóvenes, entonces como les repetía, esto ahorita se los envío al grupo, les voy a enviar más o menos, bueno, no les miento, de aquí de las 8 a 9 voy a estar con otro grupo, entonces después de las 9 les mando la grabación. Entonces de ahora en adelante, chicos, nos vamos a empezar a ver a las 6 en punto, de 6 a 7, por hoy vamos a quedar hasta acá, y si no hay ninguna dudita, entonces terminaríamos y nos veríamos dentro de una semana. ¿Dudas, preguntas? Dos, dígame. DIPM, correcto, de expansión decimal infinita periódica mixta. ¿Gusto? ¿Alguna otra duda? Por mí no hay ningún problema con que ustedes me lo envíen, en realidad. Recuerden, esto es rapidito, ahí yo nada más le hago alguna observación, entonces no tengo ningún problema con eso. Está bien, mucho gusto. Bien, jóvenes, son las 7 en punto, entonces quedamos aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en una semana. Buenas noches.